Tutieu envía un saludo afectuoso a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Tutieu camina con prisa, su mirada refleja cierta tensión como si intentara evitar a alguien. Pero justo en ese momento, una voz fría resuena detrás de ella. «Aléjate de mi hijo». Aparece la señora Enguía con una mirada tan afilada como un cuchillo bloqueando el paso de Tutieu. Tutieu se queda rígida, intenta contenerse, pero pronto ambas se ven envueltas en una acalorada discusión. La voz áspera de la señora Enguía vibra de furia mientras que Tutieu, temblorosa, se esfuerza por mantenerse firme. En medio de la tensión asfixiante, de repente surge la figura de un hombre conocido. Era un allegado de Uri. Con pasos firmes y una mirada penetrante, avanza hasta ponerse frente a Tutieu como un escudo. El ambiente queda en silencio absoluto. ¿Será que su aparición logrará proteger a Tutieu? ¿O desatará un enfrentamiento aún más feroz? Atentos, no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene después los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, ya que lo que está por suceder será todavía más emocionante. Uri, por su parte, había quedado en encontrarse con Egan, el subdirector sereno pero con gran experiencia, para visitar un famoso huerto de moreras en la región. Durante el trayecto, Uri no dejaba de pensar si lograban encontrar una buena variedad de planta. El criadero de Tutieu podría tener un gran giro, abriendo la posibilidad de mantener la cría de gusanos de seda a largo plazo. Apenas pusieron un pie en el huerto, se encontraron con hileras de moreras verdes y frondosas, cuyas hojas brillaban como si aún llevaran rocío de la mañana. Uri se acercó, arrancó una hoja, y al percibir su fragancia ligera quedó un instante sorprendido. Con hojas así, los gusanos crecerán fuertes, pensó mientras en sus ojos brillaba un destello de esperanza. Se volvió hacia Egan con la voz más grave y cargada de urgencia. Egan, esta es exactamente la variedad que necesito. Si logramos llevarla al criadero, Tutieu tendrá la oportunidad de recuperar su trabajo de cría. Egan asintió con un brillo de aprobación en su mirada, pero no respondió de inmediato. En cambio, dio varias vueltas por el huerto, examinando con detalle cada tronco, cada fibra de la tierra. En ese momento el ambiente se llenó de expectación. Uri permanecía inmóvil, esperando con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, Egan se detuvo, giró hacia Uri y esbozó una leve sonrisa en los labios. «Está bien, hablaré directamente con el dueño del huerto». Pero se detuvo y su mirada afilada hizo que Uri se tensara un instante. «Estos árboles de morera no se venden tan fácilmente. Prepárate». Uri respiró hondo. En ese instante cualquiera se preguntaría, ¿será la próxima negociación un camino sencillo o se convertirá en un nuevo desafío para Uri y Tutieu? En la pequeña cocina, el aroma de la masa recién amasada se mezclaba con la dulzura de la leche, llenando todo el ambiente. Tutieu se arremangaba el rostro iluminado por una felicidad sencilla. A su lado, varios niños reían y jugaban con sus manitas torpes pero llenas de entusiasmo. «Miren bien, hay que girar la masa así, para que el panecillo salga bonito», explicaba Tutieu mientras moldeaba y mostraba el ejemplo. Los ojitos redondos observaban atentos y una a una las pequeñas manos imitaban sus movimientos. Al principio los bollos salían deformes pegados a la mesa, pero después de unos intentos bajo la paciencia de Tutieu, comenzaron a aparecer panecillos redondos y bonitos. El ambiente se llenó de risas mezcladas con exclamaciones como «¡Ay, se me arruinó!» o «Este salió precioso». Tutieu no pudo contener la risa mirándolos divertirse como si ella misma hubiese vuelto a la niñez. Cuando la primera hornada salió del horno, el humo se elevó con un aroma delicioso que hizo brillar toda la cocina. Los niños se apresuraron a probar con ojos brillantes de alegría. Tutieu también dio un bocado y una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. «Lo logramos». Pero no olvidó recordarles con dulzura: «Guarden una parte. Este es un regalo especial».
Lo llevaremos para el abuelo. En ese instante todos guardaron silencio un momento y luego asintieron con fuerza. En sus caritas inocentes brillaba el orgullo, aquellos pequeños panecillos llevaban dentro un gran amor. Cuando el abuelo de Tutieu reciba este pan, se conmoverá recordando aquellas memorias dormidas o se abrirá un nuevo relato lleno de sorpresas. Atardecer. El camino del pueblo se extendía bajo la luz dorada del ocaso. El viento agitaba los bambúes que susurraban como secretos misteriosos. Tutieu llevaba la canasta de pan caliente cuyo aroma llenaba el aire y aceleraba su corazón. Sonrió imaginando el instante en que su abuelo probaría el primer bocado. Pero al doblar la esquina, la sonrisa se borró de golpe. Delante de ella apareció una silueta familiar, la señora Engia, madre de Uri, vestida con un elegante traje, los ojos tan fríos como el acero. El corazón de Tutieu se hundió. Bajó la mirada y apresuró el paso deseando que aquel encuentro fuese solo como una ráfaga de viento. Sin embargo, una voz severa rompió el silencio, cortando el aire en dos. Espera. ¿No es esa la chica Tutieu? Tutieu se detuvo en seco, sus manos apretando el manillar hasta ponerse blancas. Giró la cabeza, los ojos temblorosos, y sí era la señora Engia. La mujer se acercaba con pasos firmes cargados de presión, haciendo que el ambiente se volviera asfixiante. Escúchame bien. La voz de la señora Engia sonó clara, cada palabra como una cuchilla. No vuelvas a relacionarte con mi hijo. Uri ya tiene a la mujer que yo elegí para que sea su esposa. Tú nunca serás digna. Todo el cuerpo de Tutieu temblaba. La garganta se le cerraba, los ojos enrojecidos, pero ninguna palabra lograba salir. Solo abrazaba con fuerza la canasta de pan como aferrándose al último resto de valor. El silencio tenso lo envolvió todo hasta que las luces de un coche iluminaron la escena. Un vehículo negro y brillante se detuvo lentamente. La puerta se abrió y de él descendió un hombre, un conocido cercano de Uri. Sus ojos chispearon de indignación al ver lo que sucedía. Avanzó con paso firme y su voz resonó con fuerza, rompiendo la atmósfera opresiva. Señora Engia, basta ya, ella es Tutieu, la mujer a la que Uri ama. Si él se entera de lo que está haciendo, se sentirá profundamente decepcionado. La señora Engia se quedó momentáneamente paralizada. Su rostro cambió de color, pero de inmediato recuperó la firmeza. Este es un asunto de mi familia. Usted no tiene derecho a intervenir. El hombre no dio un paso atrás. Con la mirada fría sacó lentamente su teléfono móvil. Si no se detiene, llamaré ahora mismo a Uri. Que él mismo escuche todas y cada una de las palabras que acaba de decir. La amenaza pendía en el aire como una espada. La atmósfera se volvió densa, un silencio tan absoluto que solo se oía con claridad el golpeteo acelerado del corazón de Tutieu y el silbido gélido del viento. Por un instante la mirada de la señora Engia vaciló y su orgullo firme se tambaleó. Se dio media vuelta bruscamente, sin pronunciar palabra, caminó hacia su coche y se marchó en medio de un silencio pesado. En el camino desierto solo quedó Tutieu, temblando, los ojos llenos de lágrimas, abrazando con fuerza la canasta de pan ya fría. Se enterará Uri de esta amarga verdad, y cuando lo sepa, elegirá el amor o la obediencia a su madre. El hombre, conocido de Uri, que acababa de presenciar la tensa escena, se apresuró a acercarse. Sus ojos reflejaban preocupación y su voz ronca resonó. ¿Qué ha pasado, Tutieu? ¿Ella te ha dicho algo? Tutieu bajó la mirada, los hombros le temblaban. Apretó con fuerza la canasta de pan y respondió con voz entrecortada. No ha pasado nada. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando tras de sí la mirada cargada de dudas e inquietud del hombre. Al caer la tarde, el camino de tierra conducía hasta la vieja casa. Cuando Tutieu entró, el aroma del pan recién hecho se esparció por el aire como si pudiera disipar todas las penas. El abuelo estaba sentado junto a la ventana, la luz del atardecer bañaba su cabello plateado. Al escuchar los pasos giró la cabeza y una sonrisa bondadosa apareció en su rostro.
Abuelo. Tutieu dejó la canasta sobre la mesa con una sonrisa forzada. Hoy hice pan con los niños. Pruebe a ver si está rico. El abuelo tomó el panecillo, pero antes de probarlo se detuvo. Sus ojos curtidos por los años percibieron de inmediato la tristeza en el rostro de su nieta. Dejó el pan sobre la mesa y con una mirada seria preguntó Tieu: ¿Pasa algo? No me lo ocultes. Aquellas palabras tocaron el punto más frágil del corazón de Tutieu. Se mordió los labios, sus manos temblaban y la primera lágrima rodó por su mejilla. Su voz, ahogada por el dolor, salió entrecortada hoy. Me encontré con la madre de Uri. Ella no permite que estemos juntos. Dijo que buscaría otra mujer para él. Abuelo, ¿qué debo hacer? El silencio llenó la estancia. Afuera, el viento silbaba contra la ventana, acentuando la tristeza. El abuelo miró a su nieta con unos ojos profundos en los que se mezclaban ternura y firmeza. Extendió la mano, tomó con suavidad la de Tutieu y con voz pausada pero llena de autoridad dijo: Tieu, escúchame bien. El amor verdadero no se encuentra fácilmente. Si tú y Uri se aman con sinceridad, nadie podrá separarlos. Esta prueba no es más que una pequeña tormenta. Sé firme, cree en tu corazón. Los ojos de Tutieu seguían cubiertos de lágrimas, pero en el fondo brilló un destello tenue, una chispa de esperanza, aunque aún envuelta en incertidumbre. ¿Serán suficientes las palabras de consuelo de su abuelo para sostenerla? ¿O acaso este es solo el comienzo de una cadena de tragedias amorosas llena de lágrimas y desafíos? Hôm nay cháu gặp mẹ của Uzi, bác ấy không cho cháu và anh ấy kết hôn với nhau. Bác ấy còn nói sẽ tìm một người con gái khác cho anh ấy. Ông ơi, cháu phải làm sao không gian nằm đi, tiếng gió ngoài hiên rít lên, từng hồi như góp thêm nỗi yêu thương. Ông nhìn cháu gái đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thương cảm. Xem nữa, ông rằng ông vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Yêu, chậm chậm rãi mà đầy uy lực. Yêu ông nói này nhưng thực sự không dễ gì có được. Nếu cháu vào Uzi yêu nhau thì chân thành, vì chẳng ai có thể chia cắt nổi người khách này chỉ là một cơn bão nhỏ thôi. Hãy kiên định, hãy tin vào trái tim của mình. Ánh mắt tình yêu ngân ngấn lệ, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sáng mỏng manh, vừa hy vọng vừa bất định. Liệu lời ăn của ông có thể giúp yêu những vực hay đây mới chỉ là khởi đầu cho một tuổi in đầy nước mắt và thử thách. Ông cấm chân thành nên yêu thương nên những đã in lại đôi mắt người từng trải thấu rõ sự u sầu trên gương mặt cháu gái.